Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 7, verso 20 por favor. Hebreos capítulo 7, verso 20. La Biblia dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La sección que acabamos de leer muestra a través de varios contrastes, 3 contrastes, la diferencia que existe entre los sacerdotes, los sumos sacerdotes y el sumo sacerdote Jesucristo. El primer contraste empieza en el versículo 20, donde se muestra que Jesucristo es ordenado con un juramento inquebrantable. El versículo 21 nuevamente dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Desde el primer sacerdote que se estableció, Aarón, allí en Éxodo capítulo 40, verso 15, todos los sacerdotes a lo largo de el tiempo llegaron a ser establecidos, ordenados y ungidos por orden de Dios. Pero ninguno de ellos llegó a recibir esa ordenación al cargo con juramento. Nunca. Solo un sacerdote experimentó eso, y es Jesucristo. Jesucristo es establecido, ordenado, ungido por Dios, pero a más de eso, Dios el Padre suma a ese establecimiento. Él suma su propio juramento para mostrar el hecho de que la decisión de que Él sea el sacerdote para siempre es algo que no va a ser cambiado, no va a ser revocado. Y se instituye a Jesucristo como sumo sacerdote. Para poner aún mayor peso, el texto dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una cita directa del Salmo 110, versículo 4. Dios no tiene que jurar para cumplir lo que Él dice.
Pero cuando Él añade juramento a esta ordenación al cargo de Jesucristo como sumo sacerdote, nos va a mostrar a nosotros que este sumo sacerdote es diferente, es distinto a los otros sumos sacerdotes que se han establecido a lo largo del tiempo. Este sumo sacerdote llegó a poseer juramento. Y ese hecho particular llega a generar dos beneficios específicos para nosotros. El verso 22 lo registra. Por tanto, una conclusión de los versículos 20 y 21, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ya que se ha establecido a Jesús con un juramento particular, con un juramento único, ahora los beneficios concretos es que Él es fiador y es fiador de un mejor pacto. Usted puede ver en la diapositiva las definiciones de estos términos donde dice: fiador, uno que garantiza que los términos de un acuerdo se cumplan. Jesús es la garantía. Jesús es la garantía de la salvación, de esta salvación eterna que poseemos. Jesús es la garantía de todas las promesas que Dios ha hecho. Él es la garantía. Mientras vivimos en un mundo donde no tenemos garantía, nos levantamos un día y las circunstancias de país o las circunstancias personales pueden cambiar radicalmente. Nosotros podemos observar que en torno a las cosas espirituales, Jesucristo, Dios mismo, es la garantía de lo que Él nos ha prometido, de las promesas que Él nos ha hecho. Nosotros experimentamos una salvación eterna y esa salvación no la vamos a perder porque la garantía de esa salvación y de las promesas que Dios nos ha hecho le tienen como garantía a Él. Qué tremenda bendición, qué tremenda seguridad, qué tremenda confianza que nosotros podemos tener. Mientras podríamos perder cualquier cosa y nosotros experimentamos esas cosas que en un momento dado las circunstancias cambian, en torno a las cosas espirituales, en torno a esta salvación eterna, tenemos la garantía y la seguridad de que esa salvación y todas las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo van a cumplirse porque Él es la garantía. Nos habla de un mejor pacto. La palabra pacto ocurre 33 veces en el Nuevo Testamento. De esas 33 veces, más del 50%, es decir, 17 veces, ocurre en el libro de Hebreos. Así es que Hebreos es un libro donde topa de manera exhaustiva la enseñanza y la doctrina de el pacto. Vamos a estudiar este tema cuando lleguemos a los capítulos 8 y 9, porque en esos capítulos se desarrolla de manera exhaustiva este tema. Pero un abreboca. Pacto. Los pactos de Dios, sin excepción, son incondicionales y unilaterales. Son incondicionales y unilaterales. Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de pactos porque los pactos que nosotros celebramos, los acuerdos a los que nosotros llegamos, no son incondicionales, dependen de ciertas condiciones. Cuando vendemos un auto o vendemos una casa y cuando vamos a notarizar todo eso, es un acuerdo y hay condiciones, no es incondicional, hay condiciones y no es unilateral, es bilateral. Dos personas establecen bajo ciertas condiciones firmar un pacto o un acuerdo. Eso es lo que nosotros hacemos.
Los pactos de Dios son muy diferentes. Los pactos de Dios son incondicionales y los pactos de Dios son unilaterales. Él decide hacer un pacto con nosotros y depende de Él, de su decisión en marcar todos los parámetros que debe contener ese pacto. Qué bueno que es así. Porque ese tipo de pacto depende de alguien que no cambia. Depende de alguien que no va a modificar el acuerdo en el proceso. Depende de alguien que en el proceso no va a decir, ¿sabe qué? 5,000 está muy alto, le pago 3. No, no va a modificar eso. Es muy bueno que los pactos sean incondicionales, unilaterales, que dependan exclusivamente de Dios, porque Él es el único digno de confianza y nosotros podemos estar seguros, ya que Jesucristo es el fiador, la garantía, y los pactos que Dios hace son incondicionales y unilaterales. Esos dos hechos establecen seguridad y confianza en nosotros. Tú puedes perder todo, las cosas espirituales y las promesas de Dios, y tu salvación eterna no la pierdes. Están fundados en Él, en sus promesas, y Él ha garantizado todo eso. Así es que podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos estables, podemos saber que esto no va a cambiar, que no es la idea de un pastor, de una iglesia, de una religión. Esto está fundado en la misma persona de Dios, quien a través de su Hijo ha garantizado esto, y Él, sus pactos son incondicionales y unilaterales. Qué tremenda diferencia entre este sacerdote y los otros sacerdotes. Segundo contraste, Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Observas la diferencia? Una característica de esos sacerdotes desde Éxodo con el primer sumo sacerdote Aarón, a lo largo de todo el Antiguo Testamento y principios del Nuevo Testamento, es el hecho de que esos sacerdotes eran constituidos como sumos sacerdotes, pero después de un tiempo se morían, como es la característica de nosotros. Y cuando eso sucedía, tocaba escoger a otro sumo sacerdote para que cumpla esa función. El historiador del primer siglo, Flavio Josefo, ha establecido que desde el primer sumo sacerdote Aarón, allí en Éxodo 40, hasta el último sumo sacerdote en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, se han constituido 83 sumos sacerdotes a lo largo de todo ese tiempo. ¿Por qué tantos? Porque eran débiles. Se establecía a uno y se moría, así es que tocaba poner a otro. Con Jesucristo no pasa eso. Él no tiene ese problema que tenían estos sacerdotes, porque Él es inmutable. Él permanece para siempre. De ciertas cosas, es mejor tener más de una. Si pensamos en un plato de hornado, es mejor tener más que uno. 2 es buena idea, 3, perfecto. Pero de otras cosas, es mejor tener uno. Y Jesucristo
Es el único sumo sacerdote que necesitamos. No necesitamos un sustituto. No necesitamos cambiar porque este no salió bueno, porque este no es confiable, porque este no hace lo que debe hacer. Uno bueno es suficiente. En cuanto a las relaciones, esto es así. Una sola esposa, toda la vida. Y eso hace que esa relación se construya, crezca, dure para toda la vida y se desarrolle esa relación. En cuanto a las relaciones, es mucho mejor tener una para toda la vida, y con Jesucristo se aplica muy bien. Uno solo, el mejor sumo sacerdote. No necesitamos a otro. No necesitamos, este no se nos va a morir. Este permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Así es que su trabajo y la representación de él por nosotros delante de Dios está garantizada porque él es un sumo sacerdote que permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cuáles son los beneficios de tener esta clase de sacerdote? Ya lo vimos, es fiador, es la garantía. Él ha hecho acuerdos con los que no va a cambiar, pero observe que hay otros beneficios y el versículo 25 los lista. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Primer beneficio. Segundo, viviendo siempre para interceder por ellos. Segundo beneficio. Nuestra salvación es perpetua porque tenemos un sumo sacerdote perpetuo. Él puede salvar perpetuamente cuando nosotros comprendemos que la única forma de acercarnos a Dios, es por Él. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesucristo, se acercan a Dios. No hay varios métodos, no hay varios caminos, no hay varias formas. La única forma que funciona, que ha diseñado Dios, es obtener una salvación perpetua, y esa salvación perpetua viene a través de el único nombre que puede salvar, es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y esa salvación es tan efectiva que nosotros podemos acercarnos a Dios de manera profunda, permanente y eterna. ¿Estás buscando a Dios? Hay una sola manera. ¿Estás buscando salvación? Hay un solo método. No es la iglesia. No es una religión. No es un líder, no es un pastor. Es Jesucristo, el eterno Salvador. Él te puede salvar eternamente y puedes llegar a producir un cambio en tu vida, y de manera real puedes acercarte a Dios, algo exclusivo con los otros sumos sacerdotes, que solo ellos, y ellos una sola vez al año, podían acercarse a Dios. Este sumo sacerdote abre el camino y permite que no solo sea una vez, y no solo sea algo exclusivo para judíos, y no solo sea para uno que fue escogido de la tribu de Leví, el sumo sacerdote, y no solo para los hombres, sino cualquier persona que pone su fe en el Señor Jesucristo, que entiende que hay un solo camino para ser salvo, y Él te salva perpetuamente y te acercas a Él por la eternidad.
Es incomparable nuestro sumo sacerdote. Nos ofrece beneficios que los otros no. Te salva perpetuamente. El que oye la palabra y cree al que me envió, Juan 5:24, tiene vida eterna. No dice tendrá, no está en futuro, tiene vida eterna. Si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, eres salvo y ya estás viviendo tu vida eterna. La muerte no va a interrumpir esa vida eterna. Va a ser un momento donde ese cuerpo vaya al sepulcro y luego seas resucitado y se vuelva a unir a tu alma y tu espíritu, que ya están viviendo por la eternidad con Dios, y disfrutemos de una cercanía con Dios que nunca la hemos experimentado a ese nivel. Él nos salva eternamente. Él intercede por nosotros, viviendo siempre para interceder por nosotros, viviendo continuamente, siempre intercediendo por nosotros. El trabajo que el sumo sacerdote Jesucristo, desde que murió en la cruz de Calvario y fue resucitado y se sentó a la diestra de Dios el Padre, el trabajo que Él está realizando es un trabajo de intercesión continua por nosotros. Él no está sentado a la diestra de Dios el Padre esperando a que se cumplan todos los detalles y nosotros vayamos al cielo. Él está activo, viviendo continuamente, intercediendo por nosotros. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cuál es el beneficio de que Él esté intercediendo por nosotros? Observa la pantalla. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya siendo creyentes, cuando tú y yo pecamos y cuando tú y yo nos responsabilizamos por lo que hemos hecho, eso significa confesar, hacernos responsables no de nuestras fallas, no de nuestros errores, no de nuestras debilidades, hacernos responsables de nuestro pecado. No es algo menor, no es una falla, es un pecado. Cuando me hago responsable de mis pecados y los confieso delante de Dios, ese sumo sacerdote fiel y justo hace dos cosas: me perdona y me limpia. Eso es lo que tú puedes obtener. Eso es lo que Jesús está haciendo en este momento. Cada vez que nosotros pecamos y confesamos nuestro pecado, tenemos la seguridad de que nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios el Padre, intercede ante Él y por ser fiel y justo nos perdona por ese pecado que hemos cometido. Esa conciencia culpable, Él la limpia. ¿Observas las dos cosas que Él hace? ¿Cuántas veces hemos confesado pecados desde que aceptamos a Cristo? Un montón de veces. Es el trabajo de Jesucristo interceder por nosotros para perdonar ese pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Observas el beneficio concreto, continuo de nuestro sumo sacerdote? El segundo beneficio lo tienes allí también en la pantalla. Estudiamos ya esto, Hebreos 4, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Este sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros porque Jesucristo en su sabiduría se hizo hombre, se puso en nuestros zapatos y Él ha experimentado las debilidades, las dificultades, las tentaciones que nosotros experimentamos en el día a día. Así es que es alguien que nos entiende, es alguien que ha experimentado todo eso. Así es que Él puede interceder por nosotros del lado de una persona que entiende nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Y por ese motivo, tú y yo podemos acercarnos. Mientras con los otros sumos sacerdotes, estos solo una vez al año podían entrar a la misma presencia de Dios, al mismo trono de Dios. Con Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, todos nosotros, sin excepción, hombres y mujeres, sin ser judíos, todos nosotros podemos acceder a la misma presencia de Dios, a ese trono de la gracia. Así es que podemos ir ante Él y recibir de Él la misericordia, amor práctico y la gracia, todos los recursos necesarios para vivir como a Él le agrada. ¿Observas? ¿Estás en necesidad? Acércate al trono de la gracia. No es el trono del juicio. No te van a juzgar. Ya Jesucristo fue juzgado en nuestro lugar. Es el trono de la gracia. Estás en necesidad, acude, acércate confiadamente a Él. Estás en problemas, estás en dificultades, acércate al trono de la gracia. Estás luchando con cierta cosa en tu vida espiritual y necesitas vivir en santidad en esa área y te das cuenta que no puedes cambiar. Acércate al trono de la gracia. Él tiene la suficiente misericordia y gracia para darte todas las herramientas, todos los recursos que tú y yo necesitamos para vivir vidas diferentes, para vivir vidas de santidad. En el trono de la gracia está todo lo que tú necesitas para tus necesidades, para tu vida espiritual. Solo tienes que creer y solo tienes que acercarte a Él confiadamente, porque ese sumo sacerdote que está sentado al lado del que está en ese trono, sentado al lado de Dios el Padre, quiere darte misericordia y gracia. ¿Qué te hace falta? Eso está en el trono de la gracia de Dios. Acude a Él. Él está intercediendo por Él. Él desea que tú te acerques, te está animando a hacerlo, porque Él es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque entiende nuestras debilidades, nuestras urgencias, nuestras tentaciones, nuestras luchas. Acércate con confianza al trono en el que no te van a juzgar, en el que te van a dar misericordia y gracia. Eso no te puede ofrecer, eso no te podía ofrecer ninguno de los 83 sumos sacerdotes anteriores. Solo este es diferente. Número 3, tercer contraste, tercera diferencia entre Jesús y estos otros. Jesucristo es un sumo sacerdote que nos convenía. Observa versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este sumo sacerdote Jesucristo nos conviene por dos razones: por su carácter, por quién es Él, y por su sacrificio. Él tiene un carácter inigualable, Él es una persona inigualable y su sacrificio es inigualable también.
Observemos su persona. Y aquí se le describe con todos estos adjetivos. Él es santo. Él tiene esta cualidad intrínseca en su persona. Él es santo, es Dios mismo. Cuando nosotros pensamos en la santidad, en cómo un creyente puede vivir en santidad, el error a cometer es pensar que la santidad consiste en una lista de reglas. No hagas esto, haz esto, no puedes hacer estas actividades, puedes hacer, no puedes hablar de esta forma, tienes que hablar así, no puedes vestirte de esta forma, tienes que vestirte así, no puedes decir esto, tienes que decir esto, y nosotros los creyentes tenemos nuestras propias listas personales. Y con esas listas, con esa lista, evaluamos al resto. Así es que si en mi lista dice que una muchacha debe vestirse de cierta forma y esa muchacha no se está vistiendo de esa forma, le critico, le juzgo, no está viviendo en santidad. La santidad no tiene que ver con una lista, tiene que ver con relación. Cuando nosotros nos acercamos a aquel que es santo, 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 nos empezamos a parecer a Él. Si queremos en la práctica vivir vidas de santidad, no necesitamos una lista, lo que necesitamos es acercarnos de veras a aquel que es santo, santo, santo. Y cuando lo hacemos de manera constante, la santidad de Él se nos empieza a pegar a nosotros. En la casa de mi esposa, de Vero, tenían la costumbre de, llegaba la tarde, llegaba la noche y se iban donde estaba el tanque de gas y le bajaban a la palanquita. En mi familia nunca hemos hecho eso. Así es que cuando nos casamos, ella salía, se iba donde era esta señora y se iba ahí donde estaba el tarro del gas y le bajaba la palanquita. Y yo decía, te confieso, yo decía, está media loca esta señora. Pero con el paso del tiempo, adivina quién baja la palanquita. Cuando nosotros vivimos con alguien, se nos pega lo bueno y lo malo. Así es que ella no tuvo que obligarme. Yo ya sé, ya voy y le bajo la palanquita sin que ella me diga. Cuando tú te acercas de a de veras a aquel que es santo, 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 se te empieza a pegar la santidad de Él en tu vida. Es más que reglas la vida de santidad. Y cuando tú empiezas a ver ese cambio en tu vida, sí, no es un tema de reglas, así no me voy a vestir. No es un tema de reglas, así no voy a hablar. No es un tema de reglas, así no me voy a comportar. Empiezas a vivir y empiezas a comportarte de la forma en la que el santo, santo Dios vive y se comporta. ¿Observas la diferencia? Las reglas nos hacen legalistas. Las reglas nos sirven para evaluar y criticar a los otros que no viven de acuerdo a nuestras reglas. Pero cuando entendemos que la vida de santidad es un asunto de relación cercana con aquel que es santo, 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 y de veras tomamos la Biblia en nuestras manos diariamente y empezamos a conocerlo y empezamos a acercarnos a propósito a Él,
empezarás a ver la santidad que tanto buscas, que tanto necesitas, en esa área de tu vida donde tienes derrota, donde tienes frustración, donde no sabes cómo salir de ese pecado. ¿Te das cuenta por qué nos convenía este sumo sacerdote? Este sumo sacerdote es inocente. Y el concepto que nosotros tenemos de inocente no se ajusta a este término en este pasaje. Inocente hace referencia a alguien que vive con rectitud, es decir, esa santidad intrínseca en Jesús se manifiesta exteriormente a través de una vida de santidad. Eso significa inocente aquí. Así es que cuando nosotros hablamos de santidad y nos acercamos a aquel que es santo, 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 no va a ocurrir nada más que tengamos santidad intrínseca y nadie más se dé cuenta, porque cuando empezamos a ser santos y a parecernos un poco más a Él en nuestras palabras y en nuestras acciones, se empezará a notar que somos santos. Él es sin mancha. Eso significa sin mancha y apartado de los pecadores. Significa que Jesucristo tenía la capacidad de convivir con gente pecadora y no mancharse. Él podía relacionarse con pecadores, con prostitutas, él podía estar en actividades de ellos, podía estar inmerso, él no estaba aislado cuando estuvo aquí en esta tierra, él convivía junto a pecadores y la influencia de ellos y el pecado de ellos no se le pegaba. Él posee una cualidad que nosotros no poseemos. Y por eso nosotros necesitamos ser muy cuidadosos en nuestra relación con el incrédulo. Necesitamos estar cerca de él para compartirle el evangelio, pero necesitamos ser cuidadosos para que su pecado, para que su lenguaje, para la forma en la que él se divierte y las actividades que son aceptadas por él, no empiece a pegarse a nosotros y se dañe nuestra vida espiritual, porque nosotros no tenemos esa característica que Jesús tenía de ser alguien sin mancha, que el pecado no le manchaba, no le afectaba. Nosotros no tenemos esa cualidad. Si nosotros no somos conscientes de esto, podemos acercarnos tanto al pecado que el pecado empieza a envolvernos, empieza a mancharnos, empieza a dañarnos. Por eso necesitamos estar alertas. Este sumo sacerdote se fue a sentar al lugar más importante, de más honor, allí en el cielo. Esto significa esa frase, hecho más sublime que los cielos. El lugar más importante, el lugar de más honor en el cielo, ese lugar fue dado a Jesucristo. Él fue exaltado sobre los cielos y ocupa el sitio de más honor, de más estima, la diestra de Dios el Padre. Este sumo sacerdote nos convenía, porque este sumo sacerdote, a diferencia de los otros 83, este santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y exaltado a lo sumo, y estas cualidades, como has visto, nos afectan
personalmente modifican nuestra manera de vivir. Jesucristo es el más grande sumo sacerdote, no solo por quién es Él, sino por el tipo de sacrificio que Él dio en beneficio nuestro. Observa versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es diferente. Él no tuvo que entrar para dar un sacrificio por sus propios pecados, porque este sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha. Cuando Él dio el sacrificio, Él es a la vez sumo sacerdote y a la vez es sacrificio. Él se dio por nosotros allí en la cruz de Calvario, y porque su sacrificio es perfecto, se lo tiene que hacer una vez y para siempre. ¿Observas? Mientras los sumos sacerdotes a lo largo de los siglos tenían que entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificios, cientos, miles de sacrificios a lo largo del tiempo, este sumo sacerdote, un solo sacrificio, una sola vez, para siempre. Cuando tú y yo asistíamos a la misa, ¿qué es la misa? ¿Es un culto diferente? ¿Es un culto muy repetitivo? ¿Es un culto aburrido? No. La misa, cada vez que ocurre eso, están ofreciendo a Jesucristo como sacrificio. Ese es el significado de la misa. Es totalmente contrario a la palabra de Dios. Menosprecia el sacrificio de Cristo porque no fue suficiente, así es que cada vez que hago una misa necesito volver a repetirlo, mientras la Biblia enseña que el sacrificio de Cristo es perfecto porque solo tuvo que ofrecerse una sola vez. La misa desprecia ese concepto y lo vuelve a ofrecer cada vez que se reúnen. Su sacrificio es perfecto, su persona es perfecta. Por eso es el sumo sacerdote que nos convenía. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición y el privilegio que tenemos de estudiar y entender tu palabra. Padre, gracias por darnos al sumo sacerdote que necesitábamos. Gracias, Señor, por los beneficios prácticos, eternos, que significa para nosotros tener a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque disfrutamos de una salvación eterna, donde tú mismo eres el fiador, la garantía.
donde podemos vivir confiados y seguros que esa salvación descansa en tu propia persona. Tú eres la seguridad y la garantía de nuestra salvación. Gracias, porque en un mundo que no hay garantías en las cosas espirituales podemos estar seguros que tú no cambias. Gracias, Padre, por tu intercesión permanente. Gracias porque cuando pecamos podemos acercarnos a ti confesando ese pecado con la seguridad de que nos vas a perdonar, que nos vas a limpiar, que vas a restituir la comunión rota contigo y vamos a estar bien contigo. Gracias porque esa intercesión nos da acceso a tener esa misericordia y esa gracia continua, los recursos necesarios y suficientes para vivir como a ti te agrada. Ayúdanos a acercarnos confiadamente. Ayúdanos a no estar tan ocupados en cosas importantes que se nos olvida acercarnos a ti. A ti quien nos ofrece gracia, misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, por esa santidad que puedes producir en nosotros. Tú eres santo, santo, santo. Ayúdanos a darnos cuenta que lo que más necesitamos es acercarnos a ti. Y que nos empecemos a parecer a ti. Que se note, que se vea en nuestro diario vivir esa santidad que tú produces. Gracias porque tu sacrificio es sin igual. Una sola vez. Y nos salvaste para siempre. Yo te ruego por aquellos que están aquí, que no están seguros de su salvación. Un solo camino, una sola manera, que te busquen a ti, quien puede salvarles perpetuamente. Mientras usted sigue orando, si usted nos visita por primera vez y quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Con toda confianza, levante un ratito su mano. Gracias, veo sus manos. Gracias por identificarse. Pueden bajar sus manos, gracias. Para ustedes, en un momento voy a orar, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. No se sientan presionados, por favor, no es la idea, es totalmente voluntario. Si ustedes quieren, pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no les dé recelo de pasar. Si lo hacen, personas de nuestra iglesia se van a acercar.
Les van a llevar a un lugar privado y en ese lugar van a conversar con ustedes. Si ustedes quieren darnos esa oportunidad, vengan con toda confianza, pasen, si desean hacerlo. Sigan nomás. Si desean hacerlo, vengan nomás. Gracias por su disposición. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. En este momento que van a estar compartiéndoles el Evangelio. Si todavía no te conocen como Salvador, Señor, yo te pido que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, que nos demos cuenta de las implicaciones personales del hecho de que tú seas nuestro sumo sacerdote. Ayúdanos a vivir confiados, ayúdanos a vivir con la convicción de nuestra salvación. Que eso nos impulse a vivir una vida santa, esa santidad obtenida por ti, donde la encontramos cuando nos acercamos a ti y empezamos a parecernos. Y cuando hay esos momentos donde pecamos y actuamos de manera incorrecta, que recordemos que tu gracia es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a acercarnos confiadamente al trono, no de juicio, sino de gracia, donde obtenemos de ti misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido